se pueden solapar. Me costó un trabajo enorme dejarlas de solapar y el dibujo por eso quedó medio raro, pero vamos a hacer esa parte preparatoria, vamos a ir a la fase reflexiva y de diseño. Consideramos que el investigador cualitativo puede enfrentar esta etapa de la investigación tomando decisiones en una serie de aspectos que van a delimitar el proceso de actuación en las fases sucesivas. Si bien no siempre será posible plantear de antemano todas las fases y por ende adoptar las correspondientes decisiones. Ya hicimos una reflexión, tenemos eso adelantado. Fase de diseño. El diseño podría tomar la forma de documento escrito en el que se contemplen los siguientes apartados. Eso puede ir en la tesis. Ya ustedes están poniendo una forma de describir cómo usted está haciendo el diseño de su investigación. El marco teórico es el resultado de la fase de reflexión. Ya ustedes hicieron todas las reflexiones habidas y por haber. Por favor, es una fase que ya está quemada. Si no tuvieran marco teórico, no estuvieran sentados aquí tan tranquilos. Si ese marco teórico es insuficiente, todavía hay tiempo de estar echando más y más y más porque tenemos bastante. ¿Cuáles son las cuestiones de investigación que usted está hablando? Fíjense que es una forma bastante amplia de escribir las cuestiones de la investigación. El objeto de estudio es la planta donde ustedes están haciendo eso, los métodos de investigación. Ya lo estuvimos viendo, si esos métodos en un momento determinado eran conductivistas, fenomenológicos, cuáles eran los demás, si eran fenomenológicas, si eran heurísticos, etcétera, todo eso lo estuvimos viendo. O si eran hermenéuticos. Hablamos de la triangulación. Se hablan de técnicas e instrumentos de recogida de datos, de análisis de datos y procedimientos de consentimiento y aprobación, porque no todo lo que tú recojas lo puedes estar publicando, tienes que tener un consentimiento de él. Por tanto, esta fase de diseño que forma parte del proyecto de investigación puede ser así. Y eso usted lo puede poner en la parte metodológica de su investigación. Usted hace toda esa primera fase que ya estuvieron haciendo dentro de la metodología y después se pasa para acá y puede ir describiendo esto poco a poco. Prepárense para que le digan por qué hicieron esto. Ustedes se refieren a que es un procedimiento. Ustedes tienen que usar estos dibujitos para que los señores no se vayan a asustar y no le estén diciendo que de dónde salió esto. Esto no es ningún pecado, no estamos cometiendo ninguna barbaridad. Usted hizo una fase reflexiva y entonces está diseñando su proyecto de investigación. Todo esto usted lo tiene que escribir, pero ya usted lo escribió. Desde que usted arrancó con su investigación, ya usted lo escribió. Lo que ahora usted está reescribiendo, está aumentando lo escrito porque ya usted se pasa para una fase cualitativa. Y en esa, los que se quieran pasar, esto no es obligatorio. Se me olvidó decir esto. Si usted tiene ya una cosa estructurada, si ya su director de la tesis lo vio, si ya no tiene ningún problema, bueno, no tienen necesidad de caer en este aspecto. Yo les estoy dando una herramienta más para que el carro funcione mejor. Estoy echando combustible de un mayor octanaje para que no haya problemas de vibraciones en el carro, que no haya craqueo, que no haya ninguna de esas cosas. No es craqueo, es detonación. Porque le echaste un combustible muy malo y empezó a detonar el carro. Yo le estoy echando un combustible adicional para que esto pueda funcionar mejor. ¿Quiere que siga funcionando como está funcionando? Bueno, no es obligatorio. Si es obligatorio que ustedes terminen conmigo la fase de diseño, la fase de investigación cualitativa y cumplan todo lo que yo les estoy pidiendo. Pero no es obligatorio que usted lo ponga en su tesis. Claro que si en la medida que pongan algo de esto, lo van a estar. Es un alimento más que le dan al contenido de su tesis. Fase preparatoria, diseño y método. Vamos a ir a la página 9 y 10 y alguno de ustedes lo va a leer. Me escapo de aquí entonces y voy a la página 9 y 10 que está aquí. Página 6. Ya lo habíamos visto. Bueno, vamos a empezar a leer aquí. ¿Quién me va a ayudar? Igualito que yo doy la tiro ahorita, por favor.
Yo, doctor. Bien, fíjense que vamos a hacer lo siguiente, Mar. Ya no estoy incluso en la parte inicial. Ok. Lea usted por ahí, por favor, despacito para ir cogiendo los conceptos. Incluso hay cosas que yo subrayé y las puse en amarillo para que tuvieran más realce, para que estén más tranquilos. Adelante, por favor, Amar. Las técnicas e instrumentos que utilizará cada perspectiva paradigmática serán muy similares, pero diferirán en el grado de abstracción, su enfoque o sus resultados. En este momento, el investigador se encuentra ante la tesitura de optar entre estas diferentes opciones paradigmáticas que determinarán de una u otra forma las siguientes opciones que se tomen en el proceso de investigación. La teoría juega el papel de centrar la indagación y permite la comparación al posibilitar el desarrollo de resultados teóricos o conceptuales. Por tanto, en esta fase debería considerarse un marco conceptual con el que comparar y contrastar los resultados antes que utilizarlo como categorías a priori que fuercen y constriñan el análisis. Entendemos que el marco conceptual como una herramienta gráfica o narrativa que explica las principales cuestiones, factores, constructos o variables que se van a estudiar y las posibles relaciones entre ellas. Mais y Huberman, 1994. Permitiendo de esta forma que el investigador seleccione, decida lo que es importante, qué relaciones pueden tener más sentido. También el marco conceptual permite orientar el proceso de recogida y análisis de datos. Como resultado final de esta etapa, el investigador puede disponer del marco teórico en el que va a desarrollar su investigación y que va a utilizar como referencia para todo el proceso. Bien, gracias, Amar. Miren, por eso estamos hablando aquí, estamos hablando de la parte primera, reflexiva. El marco teórico al cual se hace referencia debe ser optimizado para el empleo del Atlas TI, que eso lo vamos a hacer en el tercer parcial. Pero dentro de las cosas que leía Amar, le damos las gracias por el apoyo, dice, en esta fase debería considerarse un marco conceptual con el que comparar y contrastar los resultados, antes que utilizarlo como categorías a priori que fuercen y constriñan el análisis. Mucho cuidado. ¿Alguien entiende? Vamos a discutir esta frase, a ver qué quiere decir esto. ¿Quién puede darme una reflexión alrededor de estas 1, 2, 3, 3 líneas y medias que subrayé, porque las vi demasiado complicadas, no conceptuales? 3 minuticos para leer con calma. Mande. COF 05061683. Doctor, ese marco conceptual, ¿Mande? Lo podríamos tomar como un filtro 16. Antes de decir esto ya es lo final que voy a usar en la investigación. Sí, es eso. ¿Sí? ¿Quién habló? Amar, ¿fuiste tú? Sí, soy yo. Miren, eso que dice Amar es eso. Fíjense. ¿Alguien tiene alguna opinión alrededor de esto, aparte de lo que dijo Amar? Sí, doctor. Yo creo que además de ser un filtro, va siendo como la base en donde se va a empezar a formar la información y a través del análisis se puede llegar a decidir que hay que agregar datos o hay que agregar información y no centrarse solamente a lo que ya se tiene como marco conceptual. Bien, esa es la onda. Perfecto, la tira y Amar, esa es la onda. Por tanto, siempre nos hemos acostumbrado a que si la teoría dijo esto, tiene que ser así. Y ahí es lo que estamos diciendo, considerar un marco con el que se compare y se contrasten los resultados. Yo voy a compararlo, voy a contrastarlo, voy a enriquecerlo, pero no lo vamos a utilizar como algo que fuerce y constriña el análisis. Porque si usted me dice que eso tiene que ser así por default, porque así está escrito, es un dogma, y entonces ya aquí no podemos usar dogmas.
eso es así, no, eso es así, pero yo desde el punto de vista mío estoy tomando referencias alrededor de las palabras clave que me están diciendo. Y la clave que me están comentando en esto, sobre esto, sobre esto y sobre esto, por eso sería bueno que ustedes fueran encontrando dentro de su tesis o dentro de su investigación cualitativa palabras claves. ¿Por qué ustedes creen que los papers ponen las palabras claves? En el paper ponen palabras claves porque yo puedo encontrar exactamente, sencillamente de leerme las palabras claves del paper, ya yo sé de qué trata. Y si no están las palabras claves que yo estoy buscando, ni las reviso, ni voy y no me las veo. Es lo mismo, usted está tratando de hacer un análisis de su investigación, está buscando conceptos que están claros y quizás los haya, yo con la mayor humildad, los haya ayudado un poquito más cuando ustedes al ver esto, capaz de que digan, híjole, yo estoy tratando de que mi investigación tome esta corriente y esta corriente, voy a hablar de nuevo de los ERPs y quizás de los ERPs no hay nada en tu teoría. Porque tienes que explicar bien ese Enterprise Resourcing Planning, mal dicho en inglés, mal pronunciado, pero bien entendido. ¿Esto qué cosa es? ¿Cómo funciona? ¿De dónde lees? ¿Por qué tengo que hacerlo así? ¿Cuántos tipos de ERP hay? Y ahí me meto a ver qué cosas son los SAP, qué cosas es cada cosa. Cuando vengo a ver es un rollo, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a buscar bien todos los conceptos de ERP. ¿Realmente lo que estamos haciendo son ERP o hay algo un poquito más optimizado que no fueran así? No me voy a meter. Pero veo que hay 3 de ustedes que están tratando de hacer ERPs. No tengo nada en contra. Pero sí, al menos les recomiendo que busquen en la teoría de qué estamos hablando y qué cosa dice el marco teórico de ustedes de esto. Y hasta qué punto lo que usted va a hacer realmente se puede considerar así. Bien. No digo que se pueda considerar así, si ustedes lo están haciendo es porque ya están claros que es así. Pero sí fundamental que coincide en la teoría con esto, en que difiere un tanto por esto y otra cosa más. ¿Okay? Entonces, ya, perdón, ¿qué palabras decía aquí? Y ahorita estamos hablando de que había que buscarlo. Porque sí, ya recuerdo. Estábamos hablando de la página 9 y 10. Leímos la 9 y la 10, todavía estamos en la 8. Bien. Eso lo vimos ahora en el PPT, lo vimos. Ya estoy en la 9, por tanto, hay algo que no se leyó. Hay algo que tiene que ver con método. Vamos a dejar esto aquí paradito así. 9 y 10, que están muy bien fundamentadas, están muy bonitas, pero yo les voy a anticipar, en primera les voy a anticipar el PPT, donde está en esta parte, dice fase preparatoria, diseño y métodos. Pues vamos a leer la página 9 y 10 ahorita. Cabe la posibilidad de utilizar, déjame presentar, cabe la posibilidad de utilizar métodos cuantitativos que pueden dar respuesta a algunas cuestiones concretas de la investigación. Fíjense, de esta forma son los datos cuantitativos los que se incorporan en un estudio cualitativo. Se vale. Y ya estamos más tranquilos. Usted está haciendo un estudio cualitativo y aparte de esto está dando datos cuantitativos. Yo sé que David, por lo que me dijo al principio de la clase, sé que tiene muchos datos cuantitativos. Tiene una base enorme de todos los consumos, de los productos, de los materiales, de lo que se mueve, de lo que no se mueve, de lo que más se mueve. Claro que tiene una información de datos cuantitativos. Y esos datos cuantitativos forman parte de su estudio, en este caso cualitativo, porque es la base, al menos numérica, que él tiene para estar averiguando qué es lo que pasó. ¿Sí? Averiguaste los triglicéridos, averiguaste tu transaminasa, averiguaste eso, tienes valores más altos, bueno, ya hay que empezar a hacer un estudio más cualitativo. ¿Por qué? Porque si tienes valores altos de lo que tengas alto en tu sangre, eso es síntoma de que tienes algún problema de alguna enfermedad.
Entonces, en la página 11 están hablando de esto. Ahorita vamos a leer todas esas páginas, pero las voy a adelantar. Seguimos en la parte de diseño y método. Estábamos aquí en diseño, pero también en método. La utilización de varios métodos permite la triangulación metodológica, pero no es esta la única que debemos considerar en una investigación cualitativa. Contemplar las siguientes modalidades de triangulación. Triangulación de datos, utilizando una gran variedad de fuentes de datos en un estudio. Bien, la triangulación de datos que se sacaron de una base determinada de los resultados que hay en mi empresa, yo estoy comparándolo con otras fuentes del año pasado, del año antes pasado, si esto cambió, si no cambió, si son datos que están estáticos o si son cosas que continuamente están cambiando y son datos que son muy variables y dependen de la temporada del año, del calor, del frío, ahí usted sabe. Triangulación del investigador, utilizando diferentes investigadores o evaluadores. Ya sería más complejo. Pero usted tiene personas en la planta también, David tiene personas todos ustedes tienen personas en la planta. Y todas esas personas pueden en un momento determinado decir, otro investigador que usted tenga ahí en la planta, aunque sea un técnico, un ingeniero especializado que hay, fulano ve, habla con fulano a ver qué cosas le pasa. Pregúntale a fulano qué es lo que está. Ya yo le pregunté y él me dio una explicación y yo la entendí de esta forma. Todo eso, repito, hay que fundamentarlo no, explicarlo, condimentar la investigación cualitativa con este tipo de cosas. La utilización de varios métodos permite, ya lo dije, la tercera corta es triangulación teórica, utilizando diferentes perspectivas para interpretar un simple conjunto de datos. Ahorita lo estábamos hablando, triangulación teórica ¿de qué? De los ERP. Los ERP, los conjuntos de datos que ustedes tienen que lo quieren manejar, bien, desde el punto de vista teórico, ¿cómo eso es? La triangulación metodológica, utilizando múltiples métodos para estudiar un problema simple. Bien, ya les puedo adelantar quizás alguna idea. Yo puedo ir y entrevistar a la persona. Pero yo, aparte de entrevistar a la persona, puedo observar cómo él hace el trabajo. Ya yo no lo estoy ¿cómo se llama? Entrevistando. Ya esa persona que tiene un conflicto allá con David, con los problemas que está usando, los materiales y eso, yo observo cómo él lo hace. Yo observo cómo lo hacen los otros compañeros, yo observo cómo llega el material. Es posible que desde que salió del almacén, por el camino va perdiendo unos cuantos kilogramos se van perdiendo en el camino, por X razones. Puede haber de todo. Y hay una triangulación disciplinar que es más compleja, que se utilizan distintas disciplinas para informar la investigación. Eso sí, no se me ocurre, pero puede haber otras disciplinas que puedan. Bueno, en el caso de estos RP están usando una disciplina totalmente cualitativa, pero pueden que los RP usen disciplinas que tengan que ver con la ingeniería de sistemas, que usen disciplinas que tengan que ver con el desarrollo de la organización, usen disciplinas que tengan que ver con el manejo real de esa información que hacen ahí mismo en la mera computadora. Puede haber muchas formas, pero eso te da más ambiente. Todo esto es con la intención y el objetivo de que ustedes tengan más fundamento al explicar su investigación cualitativa. Ese es el objetivo que yo me he trazado con esta clase. Hace falta que ustedes tengan suficiente justificación, suficiente información, suficientes elementos de defensa para que ustedes, cuando estén explicando esto, nadie le vaya a decir ¿y por qué agarraste este camino? Si íbamos bien por aquí, ¿por qué te metes por acá? Bueno, porque yo considero que así yo voy a estar más fundamentado. Entonces, vamos a ir a la página 11 de 30. Voy de aquí. Voy de nuevo a mi PDF. 10, 11... Bueno, ya habíamos subrayado esto ahorita, ¿no? Dice, la responsabilidad del investigador estriba en el conocimiento y comprensión de la diversidad de métodos disponibles y los propósitos para lo que sirve cada uno. La pluralidad metodológica permite, vamos a empezar por aquí, es decir, 10 y 11, varios métodos, ya lo vimos.
Bueno, es que yo hablo mucho y ya le pasé por arriba también, ¿eh? Pero pudiéramos de nuevo repetirlo, no es nada malo volver a hablar de esto. Vamos a ver. Bien, ¿quién me ayuda aquí a partir de cualquier método? Vamos a repetir lo que hablé de triangulación y así lo vamos tratando de conformar y no se nos van olvidando las cosas. ¿Quién va a hablar? Ya habló Amar, David, Bastiri. Yo, doctor. Salvador. Arriba, Salvador, ayúdame, please. Cualquier método que se utilice tiene un marcado carácter instrumental, pues se encuentra al servicio de las interrogantes o cuestiones que se han planteado en la investigación. Las interrogantes determinan los métodos, la etnografía, la fenomenología, la teoría fundamentada, etc. Son todos métodos que presentan sus ventajas y limitaciones. Cada uno descubre aspectos que otros mantienen velados. Produce un tipo de resultados más adecuados que otros y se ajusta, mejora un tipo de datos u otro. La responsabilidad del investigador estriba en el conocimiento y comprensión de la diversidad de métodos disponibles y los propósitos para los que sirve cada uno. Un buen investigador no debe limitar su entrenamiento y habilidad a un único método, pues ello no hace más que limitar la posibilidad del estudio. La competencia del investigador radica en su versatilidad y flexibilidad metodológica, conociendo las posibilidades y limitaciones de cada estrategia metodológica. La pluralidad metodológica permite tener una visión más global y holística del objeto de estudio, pues cada método nos ofrecerá una perspectiva diferente. La utilización de varios métodos se puede realizar simultáneamente o secuencialmente, respetando en todo momento el carácter específico de cada método y no provocando la mezcla y el desorden. Tal y como señala Morse 1994, también cabe la posibilidad de utilizar métodos cuantitativos que puedan dar respuesta a algunas cuestiones concretas de la investigación. De esta forma, son los datos cuantitativos los que se incorporan en el estudio cualitativo. Bien, detente ahí, por favor. Gracias, sí. Solís. Miren, que yo quería recalcar lo que yo le he estado diciendo. La pluralidad metodológica permite tener una visión más global y holística del objeto de estudio, holística, más completa. Pues cada método nos ofrecerá una perspectiva diferente. Alerten, aclaren. Voy a pasar ahora dentro de mi metodología, voy ahora a explicar cómo yo hice una reflexión cualitativa de lo que estaba pasando. No lo pongan tan de poca importancia lo que van a hacer, porque si no, no se dan cuenta que de buenas a primeras estaba haciendo un estudio teníamos toda la idea que eran análisis cuantitativos y de buenas a primeras ya usted me cambia y empieza a hablar de otras cosas y yo no me di cuenta que usted cambió. Alértenlo. Por eso era tan importante esto que leyó ahorita Solís, la responsabilidad del investigador estriba en el conocimiento y comprensión de la diversidad de métodos disponibles y los propósitos para los que sirve cada uno. Eso es clave, eso hay que ponerlo en la tesis. Repito, yo soy muy reiterativo. Hace falta alertar. Estoy dando también otro tipo de información. Entonces, la utilización de varios métodos permite la triangulación. Ya eso lo vimos. Y esta parte no. Las opciones que se hayan tomado respecto a los métodos que se van a utilizar van a determinar en gran medida las modalidades de técnicas e instrumentos de recogida de datos. ¡Qué bonito! Resulta que ustedes, la recogida de datos que están haciendo no son datos únicos y exclusivamente. Es un análisis descriptivo de cuánta información se repitió y cuántos salieron de nuevo, sino que aparte de eso usted está tratando de entrar más allá todavía. No es una recogida de datos preguntando Likert. Es una recogida de datos
buscando, interpretando lo que la persona está diciendo. Es en el momento de prever lo que se van a utilizar en el estudio. Ahorita había algunas palabras raras que ahorita sí se las voy a aclarar, estaba por aquí. Ahora se me perdió, debía haberla tenido en cuenta ahorita cuando se habló. La etnografía. Ahorita vamos a hablar mucho de la etnografía. Ok, no hablamos dentro de los procedimientos, sino que esto es un concepto. Esta etnografía, bueno, son métodos, pero la etnografía ahorita la tenemos más amplia para que ustedes vean la importancia de la etnografía, que en definitiva lo que estamos haciendo es interpretando lo que la gente dice. Es importante lo que la gente dice. Entonces dejé la etnografía pendiente, las opciones que se hayan tomado. Es el momento de prever las que se van a utilizar en el estudio del campo. Observación participante, entrevista, diarios, grabaciones de videos. Son algunas de las posibilidades entre las que se tendrá que elegir un investigador. De nuevo, al igual que sucedía con los métodos, son los interrogantes de la investigación los que determinarán el tipo de técnica e instrumento de recogida e información a utilizar. Por tanto, tiene que haber preguntas de la investigación. Yo les decía ahorita, si no tenemos hipótesis en la cual yo digo, si sucede esto, la variable independiente depende de esta dependiente y hay una relación entre ellas, que se comprueba que hay una asociación. Si eso realmente no lo podemos tener así porque no tenemos suficiente, yo voy a poner interrogantes de mi investigación que tengan que ver con esto. Yo te puedo decir, yo estoy haciendo un análisis a ver qué asociación hay o qué relaciones hay entre el conocimiento, las habilidades, las capacidades y los valores de este personaje, que es el que me administra a mí todos los materiales para que haya una forma más económica de estar haciendo el movimiento, y esto ya se salió del marco de lo que dice la computadora, de lo que hay que sacar, sino de la propia persona que no lo sabe hacer. Y vamos a caer en problemas de personas. Muchas veces estos son problemas de personas. Entonces, resulta aconsejable en este instante disponer de una orientación básica sobre cómo se va a llevar a cabo el análisis de los datos. Se trata de seleccionar un procedimiento inductivo. Yo estoy generando lo deductivo, ya lo tengo y estoy tomando conclusiones, o ambos a la vez, y considerar la utilización de las herramientas informáticas más adecuadas para ello. En caso de que se opte por llevar a cabo un análisis utilizando el ordenador, bueno, aquí también se pudiera usar en la estrategia. Esto es muy popular. Bien, estamos en trabajo de campo ya, vamos a seguir por aquí. Es decir, esta fue la que hablamos ahorita de los métodos, de las triangulaciones. Bueno, eso yo lo acabo de leer ahora mismo, lo reitero. Es el momento de prever las que se van a utilizar en el estudio del campo. Estamos casi entrando en el campo. Si yo les dijera a ustedes que pueden ser observación, entrevistas, diarios, grabaciones, ¿alguno de ustedes me puede responder qué es lo que está tratando, qué en las condiciones que ve su empresa, las personas, las que son participativas, lo que pueden hacer, lo que no pueden hacer, hasta qué punto me puede decir cuál sería el elemento más común a usar? A ver, alguno de ustedes, por favor. Bueno, doctor, yo me voy a enfocar a elaborar los cuestionarios. Si son cuestionarios, pero ¿para qué? Para una observación, no son observaciones, un cuestionario para la entrevista. Así es, para la entrevista. Bien, son entrevistas estructuradas. Así es. Una entrevista que él tiene estructurado, y ahí viene el problema. Yo creo que tengo algún ejemplito que se los puedo dar ahí, de alumnos míos que están mucho más adelantados que ustedes, que están usando ya este procedimiento, y donde están haciendo el instrumento de investigación, lo están haciendo, y desde el punto de vista de la entrevista no solo
lo que le trato es que me pongan, que digan ahí lo que dijo la persona. Y en un final, si quiere sacar alguna conclusión, digan la persona sabe o no sabe de esto, o si sabe regular o no sabe nada. Pero esa entrevista tiene que estar estructurada y uno tiene que llevar a una respuesta de esa entrevista. Que yo le sugiero que no sea un número, porque imagínate perder tanto tiempo hablando con una persona, tratando de ver cómo lo hace. Y al final, cuando yo estoy tratando de ver cómo la persona hace esto, yo al final lo voy a clasificar con un número. No creo que haya tanto esfuerzo para llegar a un número. Si hubiéramos preguntado al tipo desde el principio, lo que tú haces, ¿qué valor le das? Y la observación es importante. Esa observación ahorita vamos a ver, ya estamos entrando casi en el trabajo de campo. Bien, ya vamos a entrar en el trabajo de campo. Fíjense qué interesante, porque ya se formó aquí el desorden otra vez de nuevo. La fase de trabajo de campo, acceso al campo. Ya entró, ya David cogió y entró. Bueno, él siempre entró porque estaba en su empresa. Pero él va en el acceso al campo. Él va a ir a observar y las entrevistas son tomadas de la etnografía. Vamos a leer la página 13 de 30 de la etnografía. Dice, observar es un ejercicio de paciencia y juicio, en donde se da cuenta y se detalla todo lo necesario para hacer una descripción rica en detalles. Vuelvo de nuevo, repito que soy muy reiterativo, usen esos párrafos completos, escríbanlo en sus tesis. La investigación cualitativa, los resultados de los análisis cualitativos se escriben. Tienen que convertirse un poco en periodistas, en historiadores, en algo de eso, pero tienen que hacer una descripción rica en detalles. No me vayas a decir quién es la persona, dime cómo la persona es, qué edad tiene, qué formación, qué cultura, qué condiciones hay en el propio trabajo. David se pone desde afuera y está viendo ese local donde él tiene a este señor haciendo esto, cómo está, y posiblemente haya ruido, desorden, peligro, electricidad, ruido excesivo. Esas son cosas que pueden estar atentando contra la productividad. Y dice aquí un enfoque etnográfico es una conclusión interpretativa que elabora el investigador acerca de lo que piensan los entrevistados. Fíjense la importancia de la etnografía. Como es tan importante, yo les voy a dar aquí, me voy de aquí, y sí tengo aquí un pedacito bastante largo de la etnografía. Fíjense, trabajo de campo, eso es largo. ¿Quién de ustedes quiere leer esta parte? Y no se nos va a olvidar la importancia de la etnografía. Y así es como se llama. Usen estas palabras raras, por favor. Raras no, que están fuera de nuestro contexto normal. Bien. ¿Quién me ayuda a leer eso? Yo lo leo, doctor. Bien. Gonzalo, adelante. Trabajo de campo. Información adicional sobre etnografía. Etnografía. Para hacer etnografía se emplean dos técnicas de trabajo de campo, la observación y la entrevista. Observar es un ejercicio de paciencia y juicio en donde se da cuenta y se detalla todo lo necesario para hacer una descripción rica en detalles. Un enfoque etnográfico consiste en elaborar una representación coherente de lo que piensan, por ejemplo... Fíjense, perdón, él está hablando de un ejemplo de los nativos. Pueden poner el ejemplo que quieran, pero ya nos perdonan, pero el hombre puso nativos y yo dejé los nativos. Perdona, Gonzalo, sigue. Por ejemplo, los nativos, de modo que esa descripción no es ni el mundo de ellos, es decir, de los nativos, ni el modo en que ellos lo ven, sino una conclusión interpretativa que elabora el investigador. Pero a diferencia de los otros informes, esa conclusión proviene de la articulación entre la elaboración teórica del investigador y su contacto prolongado, en este caso del ejemplo con los nativos. En suma, las etnografías no solo reportan el objeto empírico de la investigación,
digamos, un pueblo, una cultura, una sociedad, sino que constituye la interpretación, descripción sobre lo que el investigador vio y escuchó. Una etnografía presenta la interpretación problematizada del autor acerca de algún aspecto de la realidad de la acción humana. Describir de este modo somete los conceptos que elaboran en otras disciplinas sociales a la diversidad de la experiencia humana y desafía la pretendida universalidad de los grandes paradigmas sociológicos. El etnógrafo supone, pues, que a partir del contraste de sus conceptos con los de los nativos, ejemplo que ya hemos empleado, es posible formular una idea de la humanidad construida sobre la base de las diferencias. Como un método abierto de investigación, en un terreno donde caben las encuestas, las técnicas no directivas, fundamentalmente la observación participante y las entrevistas no dirigidas, y la residencia prolongada con los sujetos de estudios. La etnografía es el conjunto de actividades que suelen designarse como trabajo de campo y cuyos resultados se emplean como evidencia para la descripción. Los fundamentos y características de esta flexibilidad o apertura radican principalmente en que los actores y no el investigador, los privilegiados a la hora de expresar en palabras y en prácticas el sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su devenir, este estatus de privilegio replantea la centralidad del investigador como sujeto asertivo de un conocimiento preexistente y lo convierte más bien en un sujeto cognoscente que deberá recorrer el largo camino del desconocimiento y reconocimiento. Gracias, bien leído, gracias, Helen. Miren, creo que eso queda bastante claro. Ellos estaban hablando algo aquí, porque eso es una pelea contra los demonios. Había algo por aquí, yo no te iba a interrumpir, pero me detuve porque lo que están, bueno, ellos lo que están tratando de decir es que hay muchas corrientes filosóficas que dicen, esto es así porque es así. Y ahí es donde ustedes dicen, no, este análisis etnográfico mío da lo siguiente. Es una interpretación de lo que yo estoy haciendo. Ajá, mira, describe de este modo, somete los conceptos que elaboran en otras disciplinas sociales a la diversidad de la experiencia humana. Voy aquí, y desafía la pretendida universalidad de los grandes paradigmas sociológicos. Paradigmas es donde yo quiero llegar. Y entonces estoy cuestionando los grandes paradigmas sociológicos. No queremos meternos en tanta profundidad sociológica, pero es posible que haya un paradigma. Voy a ponerlo más chiquito todavía, David. Hay un paradigma en tu empresa que dice esto pasa por esto. Y siempre ha sido así, David, por los siglos de los siglos, amén. Siempre ha estado pasando ese problema en la planta. Y yo no estoy desafiando los grandes paradigmas sociológicos, estoy tratando de llevar un paradigma de tu empresa humildemente para decir que hay algo que siempre ha sido así y la gente lo acepta cuando realmente a partir de su investigación, David, usted va a romper. Cuando digo David, digo cualquiera de ustedes, todos ustedes me están entendiendo. Usted va a romper ese nudo gordiano que hay ahí metido donde dice que eso es así. Y no va a ser así, sino que realmente ese es el origen de su investigación, ese es el aporte que usted está haciendo. A partir de un fenómeno cuantitativo que usted encontró, y a partir de ese fenómeno cuantitativo que usted encontró, pasaron tal cosas. Cuando empezó a pasar la pandemia del coronavirus, me estoy acordando de eso ahora, cuando a la gente le empezó a dar esa cosa, ¿por qué no se pudieron alinear que eran enfermedades comunes que existían siempre? Un catarro, una infección, alguna de esas cosas. No, los científicos desafiaron y dijeron, no, esto no es lo que parece que es. ¿Y qué cosa es? Bueno, los científicos grandes ya estaban atrás del famoso bichito del COVID y estaban claros que todo eso podía producir esto. Pero dime, David, ¿qué piensas? Please. Bien.
Lo que pienso de los paradigmas, sí existen, sí me ha tocado, sí, ya en una actividad, bueno, le voy a compartir un poco de mi experiencia. Existió un paradigma de no llevar un control interno adecuado en el aspecto de materiales. Me voy a enfocar a materiales. ¿Sí? Ellos pensaban que el no realizar inventarios físicos era correcto, el no monitorear los movimientos de los materiales era correcto, era algo normal. ¿Sí? Existía esas prácticas. Llegué yo a la empresa, cambié totalmente la manera de pensar respecto al material, al uso del material. Y tuve un rechazo, sí, yo le puedo decir, un rechazo al cambio, a la forma de trabajar, como venían. Claro. Sí, impactó financieramente muy mal, sí. Yo se los hice ver ahora sí por el aspecto financiero. Muchos lo decían, no, es que el aspecto es en la actividad, en la función. No, tiene un impacto, ¿sí? Fue la manera que a mí me valió, ¿verdad?, demostrar el impacto financiero que tuvieron esas malas prácticas. ¿Sí? Yo le estoy hablando de hace 14 años, tengo 14 años en esa empresa, entonces conozco realmente cómo estuvo, cómo lo implementamos. ¿Sí? Y de ahí también se origina otra parte, ahora sí en consecuencia de ese problema, ¿va? Lo que es ya mi investigación, ya más a detalle. ¿Sí? Pero sí es algo que se afrontan actualmente en muchas empresas, en muchos negocios, incluso en el hogar, en la vida personal. Sobre todo, eso es una cosa tan real. Sí es. Por eso todo este concepto de lo que estamos hablando de la etnografía es tan importante. Porque fíjate cómo el hombre dice de los nativos, porque todo el mundo puede pensar, porque National Geographic estuvo hablando de esos nativos y lo describió de esta forma, pero ahora te apareces tú todavía allá en la selva del Amazonas con aquella gente que no conoce, y cuando hablas con ellos te tratas de encontrar si aquí te reciben no con flechas, te vas a dar cuenta que y tú vas con tu marco teórico de cómo tiene que ser, pero usted que es más inteligente trata de verlo e interpretarlos y entra de otra forma y los observa, y cuando viene a ver desde el punto de vista etnográfico usted está rompiendo determinados paradigmas y usted dice no. Pero eso que es tan social, ¿por qué no lo llevamos a la vida de la ingeniería? ¿Por qué tenemos que echarle toda la culpa que la máquina no fundió? Vamos a hablar de las personas, si no nos vamos a meter en otro tipo de investigación. Y se van a divertir mucho con esto porque es muy interesante. Los que hayan pensado que aquí no iban a tener que escribir porque no les gustaba escribir, que eran más matemáticos y más físicos y más no sé qué cuánto, bueno, lo sentimos mucho. Pero hubieran estudiado entonces otro doctorado mucho más aplicado a la ingeniería, pero aquí hay que tratar de desentrañar la mente de las personas. Y quizás una de las conclusiones, David, sea yo en esta parte tuve que cambiar 3 personas. Quizás uno de tus resultados más claves sea la persona que yo tenía asignada a ese lugar. Después que yo le puse todos mis conocimientos y toda mi interpretación, me di cuenta que él no podía ser. Esa persona no puede cumplir esa función. Bueno, en mi caso, pues tuvieron que despedir a mucha gente. y se trajo gente. Por eso, cuando usted dio la clase la clase de cuadro de mandos, eran los perfiles de puestos estratégicos, bueno, pues ya me basé en ese, ¿verdad? Que limpiar toda la plantilla para poder implementar, ¿verdad?, lo que fueron las medidas necesarias para cubrir ese problema, vaya, porque sí era un problema. Diseñar la mentalidad, la actitud de la gente. Qué bueno que dice usted eso. Miren, los demás compañeros, no es que yo tenga determinada... Yo cuando casi ustedes no los conozco mucho, hace año y medio que ya nos conocimos. Pero sí veo muchos de ustedes, todos ustedes están muy preparados, son gente muy aplicada, en el sentido de que son gente que están en la producción directo. Yo los entiendo, la mayoría de ustedes los puedo entender porque yo también soy ingeniero y estuve en la producción y trabajo. Realmente mi línea de investigación es desarrollo de la tecnología, problemas de la energía, todos los problemas de administrar tecnología, gestionar las tecnologías. Estoy metido en esos líos hace tiempo. Y entonces me doy cuenta cómo ya todo eso lleva un factor humano muy importante.
De nada vale que usted tenga esto hecho. De nada vale, como estaba hablando ahorita, ¿quién era el que hablaba? Creo que era la Tiro o era Musa, lo que estaban hablando ahorita de las máquinas que, de Graña, ¿no? De cómo hacían esas cosas. Era ver cómo si lo hacían y lo hacían siempre de esa manera, cómo podían, por qué no podían cambiar, porque esa era la intención que tenían cuando querían que trabajáramos nosotros con ellos, pero no teníamos mucho tiempo, tenía poca gente. Entonces, ya recorrimos toda esta parte de la etnografía, qué bonito. Ahorita vamos a leer esto. Déjame empezar con el video, empezar con el Power, no vaya a ser que yo me esté adelantando más de la cuenta. Y bien, ya vimos lo de la etnografía aquí. La cosa que sigue es esta. Bien, vayan leyéndolo ustedes bajitico ahí, eso lo vimos ya en la conclusión. La etnografía no solo reportan el objeto empírico de la investigación, un pueblo, una cultura, sino la interpretación, descripción sobre lo que el investigador vio y escuchó. Qué bonito, ya tienen un elemento importante para que la gente vea que ustedes hacen cosas más allá de lo normal. Una etnografía presenta la interpretación problematizada del autor, eso también lo vimos. Y dos estrategias que se suelen utilizar en este momento son, el vagabundeo y la construcción de mapas. Tengo teoría de eso también, ahorita la vamos a ver, creo que está por aquí. La primera supone un acercamiento de carácter informal, que es lo que caracteriza aspecto exterior, opiniones, características de la zona, etc. La segunda supone un acercamiento formal a partir del cual se construyen esquemas sociales, espaciales, temporales, de las interacciones entre individuos e instituciones, características personales y profesionales, competencias, organigramas. Horrible. Entonces vamos a ir a esas páginas. La tengo por aquí, ya nos salimos de aquí. Y entramos de nuevo en la página 15, vamos a entretenernos leyendo esto ahora. Para que ustedes se entretengan más, vamos a leer bastantes. Sí. Todavía tenemos... A ver, ¿cómo es esta onda del vagabundeo y cómo empezamos a trabajar aquí? ¿Quién es el que me va a ayudar ahora? Musa, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Creo. ¿Qué tal si lo redondeamos un poco por aquí y usted empieza a leer ese párrafo, por favor? A partir de dos estrategias que suelen utilizarse en el momento son el vagabundeo, de vagabundo. Y la constitución de los mapas de la primera supone un acontecimiento de carácter informal incluso antes de la toma del contacto inicial, al escenario que se realiza a través de la recogida de la información previa sobre el mismo, que es lo que se caracteriza aspecto exterior, opiniones, características de la zona y el entorno, etc. La segunda estrategia supone un acercamiento formal a partir del cual se constituyen esquemas sociales, especiales y temporales de las interacciones entre individuos e instituciones, características personales y profesionales, competencias, organigramas de funcionamiento, horarios, utilización de espacios, tipología de actividades, etc. Bien, detente ahí, por favor. Ajá, gracias. Gracias, Musa. Miren, vamos a hacer lo siguiente. Fíjense cómo hay una primera parte. Y sería bueno que ustedes la tuvieran clara. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes en esa primera parte? ¿Por qué no explicar? Porque David se sabe cómo es su empresa, Musa también se lo sabe, todos saben, pero nosotros no la conocemos. ¿Qué tal si ponen un mapita, si ponen una foto, si ponen una persona haciendo algo de eso? Si incluso dentro de la propia predefensa que tengan que hacer dentro de un año están poniendo un video de cuando entraron a la planta, cómo eran, traten de cambiar el ritmo, inventen, hagan cosas raras.
¿Por qué? Porque hace falta ver cómo entraron. Y estos segundos que estaba leyendo ahora me usan, miren, acercamiento a partir del cual se construyen esquemas sociales, espaciales y temporales de las interacciones. Cómo el individuo actúa con su institución. Ahí yo agarro a este desgraciado y le hago 1000 preguntas, 1000 cosas, lo analizo, lo veo cómo hay, cuál es su característica personal, sus competencias, dónde está él, el organigrama de funcionamiento, cuáles son los horarios. Todas esas cosas yo lo tengo que hacer, descríbanlo. No les va a ser muy productivo, les va a ayudar mucho a que las personas vean que su enfoque es totalmente cualitativo. Repito, no están muy acostumbrados en la facultad, en las ciudades, con el mayor respeto de mis compañeros, que quiero y respeto mucho, a hacer este tipo de análisis. Son análisis a veces más cuantitativos, pero por eso ustedes tienen que destacarse. Y miren una cosa, yo te lo voy a resumir un poco, Musa, el problema es que está muy largo y quiero adelantar un poco. Hay un estudio piloto. Todos ustedes yo les recomiendo que hagan un estudio piloto. ¿Qué quiere decir el estudio piloto? Bueno, el estudio piloto quiere decir que hay algo en un momento determinado que yo pudiera correr. Ya David y yo la hemos agarrado con este señorito que ya él lo conoce, que no sé qué cuánto, que me dijo, que de los materiales. A ese mismo le hacemos el estudio piloto y hacemos un análisis. Esa entrevista que usted tiene, David, estoy hablando de David porque ya me dijo que tenía una entrevista estructurada. Si alguno de ustedes me dice que tiene una entrevista estructurada también ya escrita, yo se lo acepto. Si no la tienen aún, no es ningún pecado, para eso estamos dando esto. Pero sí sería bueno ver cómo vamos a entrevistar a las personas. Entonces, ese estudio piloto es importante. ¿Qué pasa? Que gracias al investigador se pueden clarificar áreas de contenido no delimitadas en las primeras etapas. Comprobar la adecuación de las cuestiones de investigación. ¿Qué tal en el estudio piloto? ¿Qué tal David? ¿O qué tal Solís? ¿O qué tal Lastiri? ¿Qué tal Amar o Herminia, que anda por allá lejana? ¿Qué tal si hay cosas no delimitadas en las primeras etapas? Y usted está comprobando la adecuación de las cuestiones de investigación y se diste cuenta que te comiste una pregunta, David. Descubrir nuevos aspectos que no se habían contemplado inicialmente, para eso es la prueba piloto. O nada más y nada menos que iniciar una buena relación con los participantes y establecer con ellos marcos adecuados de comunicación. Porque no te creas que es tan fácil hablar con la gente. Yo mandé a uno de mis alumnos que ya hizo está frente a la predefensa, que está haciendo economía circular en unas empresas del mueble. Y se sentó con el dueño con la entrevista estructurada y el dueño le dijo, ¡uy! ¡Qué largo! Casi. Y se lleva bien con él. Y le dijo, ¿por qué no? Yo te lo mando por WhatsApp, te lo voy a responder. Y el alumno me dijo, dice profe. Le dije, no, señor. Aquí no se vale WhatsApp, porque aquí no se vale lo que te vaya a decir. Hace falta mirar en los ojos y preguntar. Pero no va a tener tiempo. Digo, bueno, perfecto. Pero el que tiene tiempo eres tú. Usted llega a la planta ahí, a la fábrica de muebles, se sienta ahí abajo. Y cuando el tipo tenga un chance, le vas haciendo una pregunta. Lo primero que tiene que hacerle son 1, 2, 3, cada una 8, 9, son como 27 o 30 temas que quiero tocar. De la economía circular. Pero sí hay que esperar que las personas lo respondan. Bien, hacen esa investigación. Fíjense que eso le está sirviendo a ese alumno mío de aquí de Torreón, que yo soy el director de su tesis, le está sirviendo para que él se dé cuenta, David, te puedes dar cuenta que la entrevista estructurada es excesivamente larga. O quizás no has podido resumirlo lo suficientemente como para que la persona que te va a responder te lo diga todo. Porque nosotros estuvimos, fue culpa mía también, pensando que la persona iba a tener todo el tiempo de la vida para decirte qué concepto era para él. El problema de reducir materiales. De hecho, va a ser una situación en la que me voy a enfrentar debido a que trataré de no cansar, abusar. Exactamente, bueno, ellos lo van a decir como un acoso, o van a decir, bueno, si accedo a la entrevista, pues corre el riesgo de que me vayan a sancionar, mi jefe inmediato, voy a tomar una represalia, ¿va? Esa es una de las opciones
que yo le estaba dando vueltas cómo voy a entrar para no afectarlos a ellos. Ahorita viene eso. Ahorita viene quién puede informar. Eso que usted dice está claro. Por ahí hay un análisis donde dice, cuidado a quién le preguntas. Va a haber informantes que sí les gusta hablar. Por tanto, en el muestreo, no es un muestreo a suerte y verdad, es un muestreo muy dirigido. Y yo digo, voy a encuestar a fulano. Porque yo he estado relacionado con eso, bueno, con las actividades de ellos, y hay cosas que no me van a decir, ¿verdad? Claro que no. Yo pero con la pura observación estoy diciendo, ya estoy definiendo mi respuesta, vaya. Si ellos me dan una respuesta diferente, yo ya tengo lo... Perfecto. A mi juicio. Perfecto, eso era lo que estábamos hablando ahorita. Es decir, cuando estábamos hablando de toda la teoría que estábamos interpretando, no como los nativos decían ni como decía National Geographic, sino como usted lo ve y lo interpreta, eso es así. Y por eso usted está conjugando todos los fenómenos. Y es posible que el fenómeno espacial, el fenómeno del contexto, el fenómeno del ruido, del calor, de todas las cosas raras que hay, también tenga que afectar al Señor. Quizás tiene que decir, bueno, para que haga este trabajo bien hay que aislarlo y ponerlo en una cámara isobárica para que nadie lo moleste, una, ¿cómo se llama? En la temperatura y presión normal, ¿no? Aislarlos ahí. Y va a ser imposible, pero hay que tener esos factores también claros. Entonces, una vez que el investigador ha aprendido los papeles, relaciones que se dan con los participantes, hay forma de identificar los informantes más adecuados. Mira, David, estábamos llegando hoy. ¿Cuáles son los informantes más adecuados? Pero recuerden, ya hicimos la prueba piloto. Fíjense que el piloto de David le está dando que quizás consuma mucho tiempo al tipo, porque el tipo no vaya a decir nada. Bueno, hay que hacer más cosas. Los informantes más adecuados. Un buen informante es aquel que dispone del conocimiento y la experiencia que requiere el investigador. Tiene habilidad para reflexionar. Se expresa con claridad. Tiene tiempo para ser entrevistado. Y está predispuesto positivamente para participar en el estudio. Está loco por decirte la información. Porque es un hombre honesto, sabe que realmente usted no lo va a juzgar ni lo van a botar de ahí del trabajo, sino al contrario, que eso es algo que el hombre, en la medida que usted lo entreviste, va a mejorar. Quizás se pueda entrar por ahí. Estoy hablando para todos. Hablo con David, que es el que más comparte conmigo las cosas, pero si ustedes quieren compartirme sus cosas, yo también le caigo atrás a ustedes con esta explicación. Pero bueno, David es buena gente y está explicando sus experiencias, que eso nos permite todo. Yo no soy el único que sé de esas cosas. Yo aprendo mucho con ustedes y cada vez que digo algo me doy cuenta que ustedes están súper claros de eso, aunque no sabían cómo se hacía o cómo se fundamentaba. Pero bueno. Y esos criterios pueden servir para llevar a cabo una primera selección. Y voy de nuevo con lo de reiterativo. Y eso se explica en la metodología de la investigación cualitativa. Usted dice que usted observó, vio que había 10 personas que podían hablar de eso. Uno puede hacer una entrevista inicial a los 10 que saben de eso, David. Pero una entrevista muy sencilla. Y ese que usted vea que está loco por hablar, y está claro que está pasando algo malo, y él le duele que se esté acabando en la planta, ya me quedé con eso. Pero lo explicas, de los 10 que yo tenía, solamente me encontré 2 que me estaban diciendo cosas importantes. Hubo 8 que me estaban esquivando. Pero no le tengas miedo a eso, yo sé que eres valiente, pero todo lo contrario. Todos esos lo pones en tu tesis también. Ya, no tuve nadie no pude hablar con nadie. Todo el mundo me dio un corte. Me dijo, no, yo de eso no hablo, yo de eso no hablo. Al contrario, ya tienes más elementos. ¿Qué está pasando? Porque nunca nadie ha llamado a un obrero y le ha dicho, muchito, ven acá, ¿qué es lo que pasa con esto? No voy a decir nada, jefe. ¿Qué es lo que pasa con esto? No. O sea, ya tú sabes que hay un problema. Y para eso esto es cualitativo. La selección secundaria se produce cuando el investigador no puede seleccionar a los participantes bajo los criterios referidos anteriormente. Y tiene que utilizar otros medios tales como la propaganda. En este caso puede que las entrevistas que se realicen tengan poco que ver con el proyecto. Sí. El muestreo que se sigue
en la selección de informantes tiene un carácter intencional, muestreo e intencional. Sampieri y obras completas, dinámico y secuencial. Los sujetos se eligen de forma intencional. Esto no es totalmente aleatorio, al azar, no sé qué. Esto es de forma intencionada, de acuerdo con unos criterios establecidos por el investigador. Y este proceso de selección se continúa prácticamente durante todo el proceso de investigación. Se parte de la elección de unas personas que responden a unas cuestiones, se aportan nuevas cuestiones y se preguntan nuevos informes. Este escritor ofrece algunas orientaciones para seleccionar informantes que dispongan de una rica información. El muestreo de casos extremos se utiliza para seleccionar participantes que ejemplifican características de interés para el estudio. ¿Qué palabra más bonita? Cuando estaban diciendo cómo lo seleccionaron, yo obtuve las características de interés para este estudio fueron que la persona tuviera esto y esto y esto y esto, y por eso fue la persona que yo entrevisté. Sí, no estamos totalmente haciendo una muestra en la cual haya población y el muestreo y que el porciento y que la cuenta de Cochrane, no, esto no es así. Esto es cualitativo. Y aquí no se vale que te van a preguntar, bueno, ¿y cuál es la población? Y si este es el muestreo. Espérese un momento, profesor. Aquí no hay ni población ni muestreo. Aquí ya estoy buscando las personas que pueden hablarme de esto. El muestreo intensivo selecciona los casos que son expertos y que tienen una cierta autoridad sobre una experiencia determinada. El muestreo por máxima variedad es el proceso de seleccionar de forma deliberada una muestra heterogénea. Ahí sí llegaste y agarraste ahí del bulto completo y resultando de utilidad cuando se desea explorar conceptos abstractos. Ahí la gente va a hablar de cualquier cosa. Y esto es un procedimiento metodológico que quizás no lo pueda hacer usted, David, ni ustedes compañeros, en los 700 problemas, 600 problemas que tienen con los productos, con esto, con lo otro, pero bueno, van a tomar 2 o 3, como yo les decía, lo van a ejemplificar, van a dar el procedimiento, van a explicar cómo se hace y le van a decir a los, como conclusiones, van a decir, bueno, esto funciona en estos parámetros que yo he puesto. Si me cambias un parámetro de esto, yo te digo que pongas otro y analices esto y lo puedes hacer de otra manera. Lo que no puede ser es que esta pregunta general yo se la vaya a hacer a cualquier persona de cualquier empresa porque eso no existe. Ese paradigma no existe. Con esta técnica de muestreo, ese investigador Patton 90 señala que se obtienen 2 tipos de datos. Fíjense qué interesante. Los primeros son descripciones de alta calidad de un caso, que resultan útiles para informar sobre lo específico. Por tanto, en mi tesis yo le escribo también. Dentro de las personas que consulté y que entrevisté, me encontré descripciones de alta calidad. Por esto y esto y esto y esto. Y en segundo lugar, patrones significativos, compartidos de aspectos comunes que se dan entre los participantes. ¿Qué cosa es lo común? Bueno, el problema es que el comedor no da buena comida, aquí hay mucho calor, aquí hay mucho ruido, aquí hay mucho de no sé qué cuánto, y son patrones comunes que la gente comparte. Quizás no tengan que ver mucho con el ERP y con la otra desgracia, pero esos también son importantes. Y quizás haya que entrar por alguno de esos y resolver alguna de esas cuestiones. ¿Dónde estamos? En el muestreo de caso crítico, puede pasar, es posible que haya un caso crítico. Se seleccionan ejemplos que resultan significativos a través de la identificación de incidentes críticos que puedan generalizarse a otras situaciones. Eso sería un aporte también contestación. Dentro de todo lo que estoy haciendo, estoy buscando casos críticos. ¿Por qué? Porque ese caso me está representando el 70% del problema que yo tengo en la empresa. Ahí mismo ya, como se dice, se fastidió el FODA. Es una de las debilidades que yo tengo. Pero esas debilidades, que yo digo que tengo 11 debilidades, esa solita es el 90%, por eso no me gusta el FODA. Entonces, ¿para qué yo voy a preguntar de 10 debilidades si hay una de ellas que se traiga el 90% del problema? Y olvídate, ya el FODA no funciona. Las otras 9 es bla, 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 de bla, bla, bla. Hay que buscar incidentes críticos. Como dijo David ahorita, hay que irse por el qué, por el dinero.
Bien, ¿cuáles son los incidentes críticos? ¿Por qué son críticos los incidentes? Pues, díganme usted en el análisis, en la predefensa. Son críticos porque se me está representando a mí. Todos los meses yo pierdo con él 50,000 pesos. ¿Ah? Sí. Y eso es poco. Hay meses que por culpa de eso yo he perdido 100,000 pesos. Yo he perdido 20 clientes. Y esta misma situación que yo tengo, ¿por qué? No sé, voy a decir cualquier cosa, la mala atención del cliente, el mal registro de lo que está en el inventario, porque no es lo mismo el inventario que está en la computadora, en ese ERP que ustedes quieren hacer. No es lo mismo lo que está ahí que lo que está realmente en el almacén. Porque el almacenero es un tramposo. Y porque el que traba la distribución tampoco es tramposo y en vez de... Ya voy, Jorge, espérate. Y ya voy... Y cuando viene a ver todo se diferencia. A ver, Jorge, diga usted. Amar, adelante. Sí, gracias, doctor. O sea, el primer grupo de investigación debe ser entonces el que está directamente relacionado con el problema que estamos investigando, ¿verdad? Sí, señor. Y luego ya de ahí hacemos el primer cernido, como dice David, ya identifiqué los que realmente traen el conocimiento del problema y que aparte quieren, hasta cierto punto quieren ayudar a la resolución del mismo. Esos tipos quieren ayudar, pero tienen que averiguar quiénes son esos tipos. Ese es el segundo, y luego ya de ahí es donde vamos a sacar la información con la que vamos a empezar a trabajar ya, bueno, a intentar resolver este problema. Y yo creo que hasta cierto punto esta gente es la que vamos a poder atraer para que nos ayude en la resolución del problema. Sí, señor. ¿Verdad? Gracias, sí. Bueno, Amar, mira, voy de nuevo al PPT para que eso que dijiste está muy bien. Los primeros son descripciones de alta calidad y los otros son patrones significativos compartidos, pero si voy al PPT, me quedé en la página 18 aquí, ahorita regreso. Si voy aquí y voy atrás en el PPT, voy muy atrás. ¿Cuándo me había quedado? Voy muy atrás y voy aquí. Fíjense que aquí hay un problema que ya te estás mezclando, Jorge, te lo digo porque me ayudaste mucho. En el sentido, fíjense que estamos aquí, deja ver si mi mouse, yo estoy tratando de que mi mouse se mueva. ¿Se ve la manito mía moviéndose? Sí se ve. Qué bueno. Bien, el acceso al campo y la recogida productiva de datos. Tengo los datos. Pero ya Mar saltó para acá. Fíjense cómo yo no he terminado de hacer esto, pero estoy saltando para acá. Porque como dice Mar, estoy reduciendo datos. Estoy haciendo disposición y transformación de datos y estoy obteniendo resultados y verificaciones. Es posible que de la recogida de datos yo tenga que reducir datos. Yo tenga que hacer una disposición y transformación de ellos. ¿Por qué? Porque de la forma que me lo han dicho ya yo me vuelvo loco y tengo que irlo cambiando. Estoy aparte en la parte del prototipo. Estoy hablando del estudio piloto. Porque, Amar, podemos empezar con un estudio piloto. Aquí no necesariamente lo dice aquí, porque en este esquema sería muy difícil que todo viniera. Pero el acceso al campo permite que la recogida productiva de datos yo empiece sencillamente por un estudio piloto. Y esos datos que yo proporcioné con el estudio piloto, yo voy aquí, me salto para resultados, me salto para lo analítico. Yo reduzco datos, los dispongo, los arreglo y me regreso de nuevo a la recogida productiva, pero ya en un entorno un poco mayor. Por eso es que aquí decía que esto no es totalmente lineal, que termino uno y sigo con el otro. Esto tiene todas esas características. Okay. Por eso este esquema es tan importante. Yo he dado esta clase la primera la di hace como 6 o 7 años, y este gráfico yo no me lo había encontrado. Primera vez que lo estoy exhibiendo con ustedes, porque mira que he visto investigaciones cualitativas y gente que habla de esto, y no sé por qué no habían entrado nunca en un gráfico tan descriptivo, tan fuerte, tan importante, y está en el libro. El libro de este señor lo deja bien clarito. Yo pienso que a partir de aquí no hay ninguna contradicción. Y ya de paso hago propaganda a todo lo que ustedes han hecho. Fíjense que aquí ustedes tienen ya, en la parte reflexiva que es la primera, ustedes tienen su marco teórico. Bueno, ¿no? Bueno, no tienen, más o menos lo tienen. Es posible que no tengan tan gordito como se diría, tan amplio, pero sí tienen un marco teórico. Y, Amar, en todo esto mismo, sí hay que buscar cosas de
algún caso crítico. Tiene que haber algo crítico, tiene que haber algo de lo que realmente a mí eso sí me está molestando. Cuando digo que me está molestando mucho, son cosas que me están afectando mucho a mi economía. Y tú que tienes una empresa que trabajas en eso, Amar, tú estás claro cuáles son las cosas que en un momento determinado están dando más caídas económicas. Sí. Para recoger, bueno, nuevamente el análisis se centra en los ejemplos, atributos o factores claves que contribuyen significativamente al ejemplo. Una vez que el análisis va avanzando y se enriquece, podemos seleccionar casos positivos y negativos. Qué bueno. Es posible que a David alguien le diga, no, mira, David se haya encontrado uno que lo hace bien. A fulano, qué bueno. Quizás estábamos ya predispuestos, David, quizás tienes un paradigma ahí de que todo funciona mal y hay un tipo que sí lo hace bien, en un horario de tal hora, no sé qué cuánto, este sí lo hace bien, y ese es un caso positivo. Y dice aquí, para recoger y registrar la información, el investigador cualitativo se servirá de diferentes sistemas. Ya empezamos de nuevo. Grabaciones, videos, diarios, observaciones no estructuradas, encuestas, entrevistas en profundidad, entrevistas en grupo, documentos de diversos tipos, materiales, utensilios. En un principio esta recogida de información será amplia, recopilando todo, y progresivamente se irá focalizándose en una información mucho más específica. Por eso, ahorita decía ahí, en el acceso al campo, cuando íbamos a la fase analítica, que podíamos ir reduciendo datos, pero cuando expliqué bueno, ahorita hablamos de la fase analítica, todavía no hemos llegado, pero la fase analítica no quiere decir necesariamente que yo vaya a olvidar de todo lo que yo tenía. Usted todo lo escribe. Y después que usted escribió 2 hojas explicando todo eso, dice, de estas 2 hojas que yo estuve analizando y evaluando, al final me quedaron 10 líneas. ¿Y qué hago, profe? ¿Borro las 2 hojas? No, las 2 hojas de esas de cosas intrascendentes, de cosas que no tenían tanto valor. Eso, a la hora de recogida de datos y de simplificar los datos, te sirve para las conclusiones, pero para la tesis usted lo pone todo. Para que aumenten, para que vean que usted trabaja. Aquí lo importante es ver que la gente que usted trabaja y que usted eso no lo inventó y que usted eso lo hizo. La investigación cualitativa se desarrolla básicamente en un contexto de interacción personal. No hay otra forma de que sea cualitativa. A la vez que me estás usando el Google Form, ya me lo está poniendo cuantitativo, porque cuando me pongas el primer link ya se fastidió la cosa cualitativa. Los roles que van desempeñando el investigador y los elementos de la unidad social objeto de estudio son fruto de una definición y negociación progresiva. El investigador va asumiendo diferentes roles, investigador y participante, según su grado de participación. Por su parte, los sujetos que forman parte del escenario también van definiendo su papel, según el grado en que proporcionan información. Pueden ser porteros, pueden ser informantes clave, pueden ser informantes ayudantes, pueden ser confidentes, o tratantes de extraños, puede ser cualquier cosa. Mira, David, qué interesante, quizás el portero sea el que tenga más información, porque sabe que este llega tarde, porque sabe que este llega borracho, porque sabe que este llega de no sé qué cuánto. Y el portero es, lamentablemente no es chismoso, pero el portero es para eso, para cuidar la entrada. Y pudiera ser un elemento clave. Que me perdonen los porteros. Bien, entonces déjame mirar, porque yo de buenas a primera cambié donde iba. Y hace trabajo de campo, vagabundeo. Yo empecé con vagabundeo. La segunda estrategia, esto lo vimos. Al final, con esta técnica de muestreo, se obtienen 2 tipos de datos también, fase de trabajo de campo. Bien, me había quedado aquí. No me quedé aquí, sino adelanté por la escritura que tengo. Voy a arrancar aquí. Fíjense que todavía estoy aquí, estoy en fase de trabajo de campo, en acceso al campo, todavía no ha ido a recogida productiva de datos. Las transcripciones y notas de campo deben ser referenciadas.
unidas a sus fuentes, pero a la vez separadas de las mismas y por supuesto organizadas eficazmente. Eso no es que usted ponga lo que la gente dijo, es fulano de tal, que el entrevistado número 1, cuyas características son estas y esto y esto. Yo me divierto haciendo un informe, no diría policial, pero sí un informe donde realmente se puede observar que yo realmente lo que hice está en función de yo saber exactamente quién está respondiendo. A través de los primeros análisis que se realizan, va surgiendo un modelo que puede ser devuelto a los informantes y presentarse. De esta forma aseguramos el rigor verificando el estudio con los informantes. Eso no estaba en lo que yo ahorita escribí, pero puede que los primeros resultados que se estén obteniendo, usted se lo devuelva a las personas. Y le diga a la persona, fulano, ¿qué tal? ¿Cómo ves? Esto es realmente lo que está pasando. Lo que hace falta, el cuidado que hay que tener es la autoridad que ustedes tienen para meterse en eso. Porque quizás le estás moviendo el piso a alguien que está dirigiendo eso y no se da cuenta que tiene un problema. Ese es el otro problema que puede haber. Estoy tratando de meterme en un caso, estoy profundizando en este caso y yo no tengo la autoridad para hablar con un subordinado de otra persona. Bueno, tendrán que esquivar eso. Quizá no puedan profundizar tanto en esto, pero si tienen condiciones lo hacen. En algunas ocasiones, estos permitirán confirmar de forma inmediata la pertinencia, adecuación y validez del estudio. Cuando tú se lo presentes a la gente te dice, sí, de acuerdo, es pertinente, es adecuado, es válido. Es más, al mismo tiempo pueden dar informaciones adicionales para confirmar el modelo posteriormente. Ese modelo que ya tiene integrado todo lo que está pasando, se puede arreglar mejor. Ahora viene la fase recogida productiva de datos. Dice que es de la página 22 a 30 del resumen. Bien, ahora voy a hacer al revés. Voy a ir a la página 22 y 30 del resumen. A ver si estamos bien. A ver si 22 a 30 del resumen, ¿dónde nos quedamos ahorita? No nos habíamos quedado aquí en el 10. Recogida productiva de datos. Bien, vamos a leer eso ahí. ¿Algún colaborante más, por favor? A ver. Recogida productiva de datos. A lo largo de la segunda fase de la investigación, en la que se incluye la recogida de datos en el campo, el investigador cualitativo habrá de seguir tomando una serie de decisiones, modificando, cambiando, alterando o rediseñando su trabajo. La duración de las entrevistas, las cuestiones a realizar, el tiempo de dedicación se desarrollarán con un carácter flexible a partir de normas básicas sobre las que se da un gran acuerdo entre los investigadores cualitativos. 1. Buscando el significado y las perspectivas de los participantes en el estudio. 2. Buscando las relaciones por lo que se refiere a la estructura, ocurrencia y distribución de eventos a lo largo del tiempo. 3. Buscando puntos de tensión. ¿Qué es lo que no se ha encontrado? ¿Cuáles son los puntos conflictivos en este caso? Cuando el investigador se siente a gusto y relajado y se centra en lo que está sucediendo y los participantes comienzan a entender qué es lo que está estudiando y reconocen el interés especial del investigador, entonces pueden facilitar mucho más información para la indagación. En ese momento está comenzando la recogida productiva de datos. Debe ser productiva, sí. Productiva. Esta es la etapa más interesante del proceso de investigación. La luz, el orden y la compresión van emergiendo. Pero ello sucede gracias al esfuerzo que supone la indagación realizada, pertinazmente y dentro de un marco conceptual. Esto lleva tiempo, esfuerzo y perseverancia. Eso llega hasta ahí. A ver. ¿Okay? Entonces, ¿hasta ahí? No, ahí, esta parte que está en rojito también. Ok.
El proceso de análisis de datos ya comienza en esta etapa y se inicia un proceso de recogida de aquellos datos que realmente interesan al desarrollo de la investigación, de tal forma que se evite la recogida de información innecesaria. La utilización de métodos de manejo de datos es imprescindible. Las transcripciones y notas de campo deben ser referenciadas, unidas a sus fuentes, pero a la vez separadas de las mismas y, por supuesto, organizadas eficazmente. El ordenador es una pieza clave en este momento. Atlas TI. Bueno, quizás no sea solo el Atlas TI, sino que haya otro. Ajá. Y aquí habla, déjame pasarme, gracias, déjame pasarme al Power a ver por dónde ando, aquí. Ajá. De tal forma que se evite la recogida de informaciones innecesarias. Ya estoy haciendo recogida productiva de datos. Si hay alguna innecesaria, ahorita yo dije que las pusieran todas, pero bueno, parece que es mejor poner solo lo que es necesario. Así que bueno, pueden hacer lo que quieran. La utilización de métodos de manejo de datos es imprescindible. Llegamos casi a la penúltima parte, página 24 de 30 del resumen, que es la fase analítica e informativa. Vamos a ver qué dice y después pasamos al resumen. Bien es esto. Fíjense que se lo separé también, aunque estaba montado una sobre otra, lo separé. Y entiendan bien, eso también puede formar parte de la metodología de la investigación cualitativa cuando ustedes estén entrando en esa parte. Que pongan punto 3.1, reducción de datos, 3.2, disposición y transformación, 3.3, obtención de resultados y 3.4, resultados. Algo de eso. Fase analítica, ¿qué comprende? Bueno, repetimos. Reduce datos. Disposición y transformación de datos, estos que están acá arriba a la derecha, y obtención de resultados y verificación de conducción. Y la fase informativa es esa, ya, ahí estamos ya frenando porque es demasiado. Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Bien, ya vimos esto, ya vimos esto. Ah, no, perdón, me equivoqué. No, no es esto, es aquí donde hay que entrar. Bueno, es que debí haber acabado de leer esto, pero déjenme ver que yo lo leo rápido. Si se ha trabajado en equipo, este tiene una serie de ventajas. Si se ha trabajado en equipo, yo no estoy claro que pueden hacer en equipo. Así permite cubrir una cantidad mayor de casos de estudio o ampliar el campo de estudio. Posibilita una recogida de datos más rápida. Yo le decía a David si podía usar a alguien de la planta que tuviera un determinado nivel de dirección para que también esté haciendo información. Lo pueden usar. Quizás Amar puede mandar a alguien de su propia compañía a que esté revisando esto y entre los dos contrastan qué está pasando, para tener diferentes perspectivas en el análisis del dato. Pero el trabajo en equipo tiene sus exigencias. Reuniones frecuentes, reflexionar sobre las aportaciones, las relaciones entre los miembros del equipo deben ser buenas y en mis cosas a veces eso no sucede. Pero hace falta asegurar el rigor de la investigación. Hace falta tener criterios suficientes y adecuados de los datos. Que sean suficientes se refiere a la cantidad de datos recogidos antes que al número de sujetos. La suficiencia se consigue cuando se llega a un estado de saturación informativa. Ya sé todo lo de esta situación. Y lo nuevo no aporta nada más. La adecuación se refiere a la selección de la información de acuerdo con las necesidades teóricas del estudio y el modelo emergente. Porque ya usted lo adecuó. ¿Por qué lo adecuó? Porque recogiste mucha información que no era importante. Y como no era importante, no tienes por qué ponerla. Yo le estaba diciendo ahorita que la pusieran. A mí me da lo mismo. Pero sí, tampoco quiero obviar, como es una tesis y no un trabajo de investigación específico sobre el detalle, como es una tesis, si pudiera, yo diría que puedo ponerlo, porque ahorita dije que lo pusieran y después que lo quitaran, yo creo que se puede quedar. La selección de la información se hizo a partir de que teníamos esto y esto y esto, una serie de datos que eran poco importantes, que giraban alrededor de esto, alrededor de esto otro, alrededor de esto otro. No obstante,
que no fueran importantes, yo las relato para que para que se sepa en la investigación cómo hay cosas que a veces uno las obtiene, pero no tienen la suficiente importancia. Dice, a través de los primeros análisis que se realicen, va surgiendo un modelo que puede ser devuelto a los informantes. Eso ya lo vimos. En algunas ocasiones esto permitirá confirmar de forma inmediata la pertinencia de adecuación. También lo vimos, sin embargo, puede suceder en algunas ocasiones. Los resultados quedan implícitos en el escenario y los participantes no están de acuerdo con los hallazgos y pueden comprobar los resultados. Puede pasar. Otra forma de asegurar el rigor es a través del proceso de triangulación utilizando diferentes métodos, ya lo habíamos visto. Y progresivamente el investigador se va integrando en el lugar de estudio, hasta que llega un momento en que es parte de esto. Ya ustedes forman parte del ADN de esa empresa. En esta fase el investigador no puede llevar a cabo una recogida productiva de datos, ya que por un lado pierde sensibilidad ante las actividades cotidianas. Ya me hice parte de la empresa y por tanto ya yo lo cotidiano pues, lo veo como si fuera normal. Cuando llegué la primera vez, esa puede ser una limitante que tenga que tener cuidado David, Amar, los que trabajan directamente en su empresa, que como son cosas cotidianas que ven, sería bueno hasta buscar a otros a ver qué tú ves que yo no veo. La señal inconfundible de que ha llegado el momento de abandonar el campo es cuando el investigador llega a ser considerado parte integrante del contexto en el que se encuentra cuando se considera un nativo. Bueno, eso es difícil de evitar, pero sí es algo que se está alertando que puede pasar, que en un momento determinado ya me vean a mí como parte del estudio. Me ven a mí como un sujeto, no como un investigador. Y si me ven como un sujeto, quizás no pueda yo aportar muchas cosas. Recogida productiva de datos. Bien, eso no lo habíamos leído. Alguien que me ayude porque ya se me está rascando la garganta. Voy a seguir sin parar, ya tengo la pieza un poco complicada, pero voy a seguir para acabar un poco antes y no perder el ritmo. Yo le ayudo con esa lectura, doctor. Recogida productiva de datos. A lo largo de la segunda fase de la investigación, en la que se incluye la recogida de datos en el campo, el investigador cualitativo habrá de seguir tomando una serie de decisiones, modificando, cambiando, alterando o rediseñando su trabajo, la duración de las entrevistas, las cuestiones a realizar, el tiempo de dedicación se desarrollarán con un carácter flexible, a partir de normas básicas sobre las que se da un gran acuerdo entre los investigadores cualitativos. Número 1, buscando el significado y la perspectiva de los participantes en el estudio. Número 2, buscando las relaciones por los que se refiere a la estructura, ocurrencia y distribución de eventos a lo largo del tiempo. Número 3, buscando puntos de tensión. ¿Qué es lo que no se ha encontrado? ¿Cuáles son los puntos conflictivos en este caso? Cuando el investigador se siente a gusto y relajado y se centra en lo que está sucediendo y los participantes comienzan a entender qué es lo que se está estudiando y reconocen el interés especial del investigador, entonces pueden facilitar mucha más información para la indagación. En este momento está comenzando la recogida productiva de datos. Esta es la etapa más interesante del proceso de investigación. La luz, el orden y la comprensión van emergiendo. Pero ello sucede gracias al esfuerzo que supone la indagación realizada pertinazmente y dentro del marco conceptual. Esto lleva tiempo, esfuerzo, perseverancia. El proceso de análisis de datos ya comienza en esta etapa y se inicia un proceso de recogida de aquellos datos que realmente interesan al desarrollo de la investigación, de tal forma que se evita la información. La utilización de métodos de manejo de datos es importante. Las transcripciones y notas de campo deben ser referenciadas, unidas a sus fuentes, pero a la vez separadas de las mismas y, por supuesto, organizadas eficazmente. El ordenador... Bien, vamos a dejarlo ahí. Creo que habíamos repetido eso o en el PPT o en algo, pero sí, gracias. Gracias, me ayudaste mucho. Vamos a ir a la fase analítica. Si quieres no te vayas y sigue ahí que estabas leyendo muy bien, por favor. La fase analítica. Sigue, estamos aquí. Fase analítica.
Ok, y ahorita vamos para el PPT. A ver, adelante, señor. Fase analítica. Aunque situamos esta fase tras el trabajo de campo, en modo alguno queremos significar que el proceso de análisis de la información recogida se inicia tras el abandono del escenario. Antes, al contrario, la necesidad de contar con una investigación con datos suficientes y adecuados exige que las tareas de análisis se inicien durante el trabajo de campo. No obstante, por motivos didácticos, la situamos como una fase posterior. El análisis de datos cualitativos va a ser considerado aquí como un proceso realizado con un cierto grado de sistematización que a veces permanece implícita en las actuaciones emprendidas por el investigador. En este sentido, resulta difícil hablar de una estrategia o procedimiento general de análisis de datos cualitativos, con la salvedad de lo que pueda inferirse a partir de las acciones identificadas en un análisis ya realizado. No obstante, tomando como base estas referencias, es posible establecer una serie de tareas u operaciones que constituyen el proceso analítico básico, común a la mayoría de los estudios en que se trabaja con datos cualitativos. Estas tareas serían A. Reducción de datos, B. Disposición y transformación de datos y C. Obtención de resultados y verificación de conclusiones. En cada una de estas tareas es posible distinguir asimismo una serie de actividades y operaciones concretas que son realizadas durante el análisis de datos, aunque no necesariamente todas ellas están presentes en el trabajo de cada analista. En ocasiones, determinadas actividades pueden extenderse hasta constituir por sí mismas el proceso de análisis o, por el contrario, pueden no ser tenidas en cuenta en el tratamiento de los datos, de acuerdo con los objetivos del trabajo, el enfoque de investigación, las características del investigador, etc. Entre ellas, no siempre se establece una sucesión en el tiempo y pueden ocurrir de forma simultánea o incluso estar presentes varias de ellas dentro de un mismo tipo de tarea. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, miren. Entonces, estábamos aquí en la parte analítica. ¿Ok? Ya vimos todo esto. Ahora vamos a ir a la fase informativa. Es decir, prácticamente estamos terminando. Yo había adelantado esto. No, nos habíamos quedado aquí en informativo. Eso no lo había dicho. Fase informativa. El investigador cualitativo puede verse como un incansable crítico interpretativo. No deja el campo tras recoger montañas de datos y después fácilmente escribe sus hallazgos. Es decir, no deja el campo tras recoger montañas de datos y después fácilmente escribe sus hallazgos. El propio proceso de análisis es un continuo ir y venir a los datos. No quiere decir que él se lo lee y hace las conclusiones y se acabó. El proceso de análisis es continuo y voy a ir y venir a los datos. Por tanto, esto no es tan sencillo. En principio, el investigador puede elaborar un texto de campo en el cual se integran las notas de campo con los documentos obtenidos del mismo. Pero, ¿qué puede estar pasando? A partir de este construirá el informe de la investigación. Para lo que es preciso que el texto de campo sea recreado a partir del trabajo interpretativo del investigador, sacando a la luz lo que el investigador ha aprendido. Entonces, vamos a tener cuidado porque tampoco eso es tan sencillo. Esta fase informativa, bueno, ya la parte final. Esta fase informativa, espérate que me perdí porque estaba, sí, estoy bien aquí. Sí. Estoy aquí. Estoy en esta fase informativa y después viene la parte final de esto. Bien, voy de nuevo. El proceso culmina con la presentación y difusión de los resultados. De esta forma, el investigador no solo llega a alcanzar una mayor comprensión del fenómeno objeto de estudio, sino que comparte esa comprensión con los demás. Esa es la parte más difícil que van a tener que hacer ustedes. El informe cualitativo debe ser un argumento convincente presentando los datos sistemáticamente que apoyan el caso del investigador y refute las explicaciones alternativas. Existen dos formas fundamentales de escribir un informe. Como si el lector estuviera resolviendo un puzzle con el investigador y ve ofrecer un resumen de los principales hallazgos y entonces presentar los resultados que apoyan las conclusiones.
Si no estamos haciendo un crucigrama entre los dos, estamos averiguando. Yo estoy ofreciendo un resumen de mis hallazgos y entonces estoy presentando los resultados. Es mucho más lógico. El investigador cualitativo puede verse como un incansable crítico. No deja el campo tras recoger montañas, ya lo vimos ahorita. Como hemos señalado en otro momento, el propio proceso de análisis es un continuo ir y venir. Ya eso lo vimos ahorita en el PPT. A partir de este construirá el informe de la investigación. Para lo que es preciso que el texto de campo sea recreado a partir del trabajo interpretativo del investigador, sacando a la luz lo que el investigador ha aprendido. Muy importante. Pero el informe no es único. Dependiendo de los intereses, las audiencias o el contexto, será formal, crítico, impresionista, analítico, literario, fundamentado. Vaya usted a saber tantas variantes puede tener el informe. En esta fase se puede entregar un borrador a los participantes de tal forma que nos devuelvan sus opiniones, como un medio más de verificación de la conclusión. Además del envío a los participantes de una copia del informe final, la mejor forma de difusión de los hallazgos es la de publicarlos en las revistas especializadas. El investigador habrá culminado así el trabajo de investigación, que solo será posible si se parte del carácter humano y apasionante de esta tarea, implicándose y comprometiéndose en la misma. Y con más información aquí no puede ser porque, bueno, me salieron muchas páginas en blanco. Yo sí me extrañaba que todavía teníamos páginas aquí. Entonces, miren, esto ya prácticamente aquí ya está terminando. La fase informativa, se entrega el borrador, se envía a los participantes una copia del informe final, la mejor forma de difusión son los hallazgos. Ya eso no es el caso específico de ustedes porque ustedes están haciendo la tesis, pero sí les están recomendando que hagan eso dentro de la tesis. Y se ha cumplido todo esto. Esto es prácticamente la información que tenemos. Voy a recapitular esto en el sentido de ver de dónde habíamos partido. Habíamos arrancado por aquí. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctor. Estoy tratando de frenar, se están dando cuenta, ¿no? Porque llevo rato sentado y no me quiero parar para acabar un poquito antes. Esto es lo que hemos visto. Se supone que cuando uno acaba una clase tiene que ir de nuevo a la parte de lo que te habías comprometido. La fase exploratoria. Sigue con los métodos de investigación cualitativa, fenomenología, hermenéutica, constructivismo. Aparece que hay palabras clave que hemos usado. Y el proceso es un intento de ofrecer un esquema metodológico de los pasos. Creo que eso se cumple. Eso no es mío, eso es del autor del libro. Yo pienso que el esquema metodológico de los pasos se cumple. Desde el primer paso que se dio, cuando estaban en la cosa de la flexibilidad, estaban en la parte del diseño. Y después se sigue con la parte cualitativa, preparatoria, trabajo de campo y analítica. Estaba hablando de la fase preparatoria, cuando había que comenzar. La fase preparatoria de reflexión ya ustedes la tienen. Porque la reflexión, esta que está aquí, es lo que tiene que ver, concretamente tenía que ver con todo el marco teórico. Sería bueno que ustedes me justificaran ese marco teórico de lo que tienen, o al menos con las palabras clave. No le voy a estar exigiendo tanto, pero sí tengo que verlo antes de la próxima clase. Y como producto final de esta etapa se entrega un proyecto de investigación. Había una liga ahí, hay una parte ahorita que dijimos 1, 2, 3, 4, como 6 o 7 puntitos del proyecto. Sería bueno porque eso les va a ayudar mucho en la parte cualitativa de la investigación cuando estén haciendo su tesis. Y hay que entregar un modelo conceptual. ¿Qué hace este modelo conceptual? Bueno, y aspectos claves del marco teórico. En otro momento yo puedo, cuando vaya a ustedes allá físicamente, que esté con ustedes, como va a haber un pizarrón allá en Saltillo, no se olviden. Me preguntan cómo poder hacer un modelo conceptual. Yo les prometo que me voy a poner de pie, voy a agarrar mi plumoncito y voy a tratar de, en base a lo que usted me está diciendo, si yo le puedo dibujar un modelo conceptual, perdón, de lo que estamos intentando hacer. Bien, yo tengo algo aquí muy interesante, es un poquito, no está tan largo, pero sí es este libro. Déjame ver si puedo encontrar, creo que es esta presentación. Fíjense el libro que mal se ve, porque está totalmente pegado y copiado. Para que no se acomplejen con esto.
Para que no se complejen con la investigación. Ya, que más me calle esto. No lo voy a leer todo porque son 3 páginas, ya quiero terminar, pero mire, esto es la parte de presentación del libro, que se parece a esto. En un símil tan espeluznante como verás, Carl Sagan, imagínense, en Cosmo compara las sustancias químicas que forman el ser humano con algunos de los materiales más abundantes y menos valiosos que nos rodean. Estamos constituidos fundamentalmente por agua que apenas cuesta. El carbono se valora en forma de carbono. El calcio de nuestro hueso en forma de yeso, el nitrógeno de nuestras proteínas en forma de aire, también barato, o el hierro de nuestra sangre en forma de clavos argentosos. El cuerpo humano no cuesta 20 duros, 1000 pesetas o una cifra parecida. Esto es tan viejo era que como lo que habían pesetas en Estados Unidos. Dices, en fin, una investigación cualitativa bien mirada tampoco es una empresa costosa para el investigador. Está tirando a bobería esto. Se trata de responder a una o varias preguntas sencillas sobre un tema pocas veces novedoso. No preciso un muestreo aleatorio, ni dominarlo siempre temible estadística inferencial. Puede bastar con estudiar a un solo caso, no hay que elaborar procedimientos estandarizados ni validarlos. Tampoco es necesario administrar pruebas o escalas que requieran un entrenamiento especializado. El análisis no requiere el empleo de técnicas multivariantes. En fin, la investigación cualitativa es una bagatela. Pero como el mismo Carl Sagan comenta, una cosa es obtener los componentes y otra mezclarlos hasta componer un ser humano. Horowitz ha calculado lo que costaría reunir los constituyentes moleculares correctos que componen un ser humano, comprando las moléculas en casas de suministros químicos. La respuesta resulta ser de 1.300 millones de pesetas aproximadamente. Eso ya es otra cosa. Pero ni aún así podríamos mezclar esas sustancias químicas y ver salir del bote un ser humano. O sea, ya se complicó la investigación cualitativa, señores. La investigación cualitativa es también algo más que una mezcla de laboratorio. No basta con tener los componentes y tampoco es fácil disponer de los apropiados para cada pregunta de investigación. Hay que saber mezclarlo para dar una respuesta convincente. Incluso es necesario tener una idea de lo que se requiere hacer antes de que haga crack al mezclar 2 sustancias incompatibles. Desde luego, para los que hemos escrito esta obra, lo cuantitativo no es incompatible. En todo caso, un ser de otra galaxia, quizás de la galaxia sombrera M104, también llamada NG, no sé qué. En el contexto de la investigación científica, el enfoque cualitativo va progresivamente consiguiendo el estatus que le corresponde. Aunque todavía quedan algunos, por suerte, cada vez menos, que desean mantener abierto el debate y la confrontación cual y cuanti, lo cierto es que vamos en aumento aquellos que consideramos que lo realmente importante es investigar con todas las técnicas, recursos e instrumentos de que dispongamos de las posibilidades de que lo hagamos. De todas formas, no debemos olvidar que esto no significa que todo vale. Esta posición podría parecer en un primer momento contradictoria con el título y el contenido de esta obra, al centrarse la misma en uno de los polos de debate. No obstante, hay que tener en cuenta que la superación del mismo se materializa en el quehacer cotidiano de quienes investigamos y resulta difícil poder valorar la potencialidad de algo, en este caso la investigación cualitativa, cuando se desconocen sus características básicas y sus formas de proceder. Si no podemos hacer investigación cualitativa si no conocemos sus características básicas. Por eso es que ellos hicieron este libro. Una de las razones que han motivado la realización de esta obra fue la de agrupar y sistematizar la rica experiencia que en el campo de la investigación quali tenemos los autores de la misma. Consideramos que al compartir con otros nuestras ideas y experiencias, les posibilitamos que puedan descubrir, valorar y apreciar las posibilidades y limitaciones de la investigación cualitativa. Así, esta obra surge de 2 intenciones básicas. En primer lugar, ofrecer un texto que sirva de introducción a alumnos, profesores e investigadores, y están todos ustedes. Y en segundo, facilitar al profesorado universitario un material didáctico que por su contenido y estructura puede ser utilizado para la docencia de las asignaturas con el mayor respeto a lo que yo estoy haciendo, que se han ido introduciendo en los nuevos planes de estudios que con diferentes nomenclaturas vienen a situarse bajo el parábola de la investigación cualitativa que no están en los planes de estudio de licenciatura. La obra tiene 3 apéndices. Esto ya fue lo primero que leímos. Eso yo lo resumí, esto yo lo copié, lo edité y no sé qué cuánto, y eso lo sabíamos cómo cada uno de los capítulos va a funcionar. Esto ya lo tenemos, está claro que ya.
Con independencia de la utilidad que cada uno puede dar a esta obra, nuestra idea es que la misma permite dos formas básicas de utilización. Como introducción en aspectos concretos y como manual de aprendizaje de la investigación cualitativa. En su dimensión introductoria, la escritura pormenorizada del texto permite el acercamiento a determinados aspectos que pueden resultar de interés, y como manual de aprendizaje, el complemento de teoría y práctica que se presenta, creemos que puede resultar de un gran interés para iniciarse esta forma de investigación. Esperamos, en fin, que la presente obra no sé qué cuánto. Esto es del año 96. Tiene ya 24, 26 años. Son muchos años, pero aún así, la gente esto no lo trabaja. Y lamentablemente no le hacen mucho caso y se van a textos de investigación cualitativa bastante fuertes. Entonces, ya para concluir, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos vemos? Perdón. Bien. Ya, perfecto. David, Gonzalo, Alejandro, Musa, Salvador, David, Jorge, Gonzalo, Latiri, Luis y Musa, por favor, ¿alguna pregunta final? Estamos terminando unos 20 minutos antes. Doctor, bueno, yo de mi parte, me queda claro cómo arrancar lo de los cuestionarios. ¿Sí? Le digo, ya he estado yo ahí en el proceso. Solamente me falta ahora sí elaborar las preguntas para ir armando lo que es el instrumento. Por eso, váyanlo armando y podemos hablar de eso en la próxima clase. Yo una de las cosas que quiero explicar es, me voy a llevar mi instrumento de investigación para que ustedes lo vean como lo estamos conformando. Es un instrumento que creo que funciona bastante bien porque ya he ido sumando todas las críticas que le hacen a lo que la gente presenta. Muy bien. Más o menos una conclusión bastante clara. Perfecto. De por dónde no le van a dar un disparo de que faltó esto en el instrumento de investigación. Bien. Si tenemos un modelo conceptual, podemos tener idea de esto. La parte que estamos viendo de esta parte segunda, mira, validación del instrumento de investigación. Bueno, ya me salí. Ya no me ven, pero vamos a validar el instrumento. Muy bien. Entonces yo para la siguiente clase, me traigo algo del instrumento, algo preparado y ya vemos aquí. Tráiganlo, sí, y es el instrumento de investigación visto desde una óptica un poco cualitativa también, porque ustedes tienen un carrito de óptica cuántica. No me quiero meter en lo cuántico porque ustedes tienen a sus profesores que son los que le dan todo eso. Y solo me faltó, ¿quién es el director de tu tesis? La doctora Alejandra. Alejandro Olvera, muy bien, Sí. De acuerdo. Bien, perfecto. Ya tengo Irán, Alicia, Espinosa, Alejandra, Alicia, Blas. Bien, perfecto, qué bien. Entonces, miren, yo el próximo fin de semana, el otro, yo llego el viernes a Saltillo. Pudiéramos empezar igual la clase si quieren 8:30. ¿Puede ser 8:30? Sí, doctor. Ajá, y alguno de ustedes, antes de que yo llegue, bueno, yo sé cómo llegar a la Facultad de Economía, lo que no sé exactamente dónde llegar. ¿Qué se hace? ¿Se sube? ¿Se baja? ¿Se qué? ¿Quién nos atiende? Porque antes lo hacíamos todo allá en FECA. ¿Cómo Doctor, funciona eso ahí? Yo no sé, nunca he ido. lo podemos... Yo le paso a hablar con el doctor Fernando para ver en qué salón nos va a asignar, doctor. Bien, ya eso es una forma importante. En un salón y ahí hay condiciones, es decir, hay proyector. Sí. Bien, hay proyector, entonces si hay proyector, yo llevo mi compu chiquita para no cargar mucho porque ver que yo tengo aquí pesa mucho. Y voy a llevo mi presentación, llevo también el marco teórico que tenga. Y bueno, si me pueden mandar un mensaje en qué salón estamos el día antes o el propio viernes, me dicen estamos en tal lugar, para yo vernos ahí a las 8:30. ¿Ok? Si no tienen mi teléfono, ahorita me mandaron un WhatsApp. Mi teléfono, cópienlo ahí, por favor, es 8711-620569. Si quieren, abren un grupito entre ustedes ahí. ¿Ya lo tienen un grupo armado? Sí.
Bueno, me incorporan a mí al grupo y yo le mando información por ahí nos hablamos. Pudiera ser también. 87-11-62-05-69. Oye, David ya lo tiene, ¿no? ¿Ande? David ya lo tiene. David lo tiene, sí. David me mandó ahorita en WhatsApp ahí. David cuando lo tenga me lo pueden compartir, entonces ya yo puedo entrar a ¿cómo se llama esto? Yo puedo entrar a WhatsApp y enterarme de toda la información. ¿Ok? Muy bien. Yo, si hay una sillita extra ahí, me conviene porque llevo rato con la pierna levantada aquí en otro lugar. Me tengo que correr. Porque miren mi gracia, ¿ven? Tengo un clavo, doctor. Ahora un clavo endomedular. Ahora, doctor, también, si usted no puede venir a Saltillo, no pasa nada. No, yo sí puedo ir, como que no tengo problemas, si ya yo me paro y puedo caminar. Ya yo camino y subo escaleras y no sé qué cuánto, ando sin el bastón. No tengo problema, al contrario. Una de las cosas que me pasa es que se me inflama la pierna, pero si camino se me quita, pero puedo aguantar las 4 o 5 horas, no tengo problema. Bueno, así que espero que hayan entendido, que les sea de utilidad y nos vemos en 15 días entonces. Claro que sí, doctor. Bien, un abrazo. Que tengan Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos. Cuídense mucho.